próximos domingos es de la oración, pero lo vamos a tratar como la oración como una disciplina espiritual, de forma que podíamos separar la palabra como orar más acción igual a oración. Lucas capítulo 18, por favor, Lucas capítulo 18. Leamos ahí una parábola que Jesús contó, que creo que más o menos todos la podemos manejar. Lucas capítulo 18, empezando en el versículo 1, el Señor dice cuál es el sentido de esta parábola al principio, antes de empezar a hablársela. Dice que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Bueno, quiero hablar acerca de la oración, como dije, a través de como lo que es, como una disciplina espiritual y hacer algunas cosas distintas, porque hablar de la oración es un tema muy difícil de hablar porque ¿qué no se ha dicho ya de la oración? Por tanto, me voy a enfocar en lo que es la oración como una disciplina espiritual. Mirar, este es un libro que os recomiendo que leáis en cualquier momento que podáis o consigáis, Los Generales de Dios, de Robert Liardon. Este libro habla acerca de determinadas personas, sobre todo que se destacaron por la oración. Por ejemplo, Jorge Fox oraba durante horas y su biógrafo, el que escribió la biografía, él decía, este hombre está más cerca de Dios que otra gente que él veía en su momento cuando vivía. José Alín oraba desde las 4 de la mañana y cantaba salmos. A las 4 de la mañana se levantaba y oraba y cantaba salmos. Y su biógrafo dice, sus oraciones eran tan íntimas, tan llenas de santo celo, de vida y vigor, que vencieron grandes dificultades. A Carlos Simeón, un hombre que estuvo 50 y pico años en una iglesia como pastor, su biógrafo escribió, sin vacilar se levantaba a las 4 de la mañana, aunque fuera invierno, para orar y meditar en lo que Dios tenía para él. Y dice su biógrafo, nunca he visto tal firmeza, piedad, celo y amor. Nunca. Juan Wesley dice que él no valoraba positivamente a ningún cristiano que no orara al menos 4 horas al día. O sea, si tú orabas menos de 4 horas al día, para Juan Wesley eras un papa frita, digamos. Durante 40 años John Wesley llevó un diario y eso está conservado. Y cada día, durante 40 años, lo primero que empezaba en cada página del diario de cada día era por oré. Esa era su primera. 40 años, un diario, la primera página, la primera palabra de cada día en su diario era oré. Este es otro libro que se llama La oración y los hombres de oración, de Bones, un puritano extraordinario. También os lo recomiendo. John Fletcher, que era metodista, al reunirse con otros pastores le criticaban diciendo que los metodistas eran gente que no hacían nada, solamente orar. Cuando se reunía con otros pastores la gente decía, bueno, es que vosotros solo oráis, los metodistas. John Nelson dijo, si inviertes varias horas en la oración diariamente, verás cosas maravillosas.
Si inviertes varias horas de oración diariamente, verás cosas maravillosas. Y él decidió hacer algo. Se acostaba temprano y a las 2 de la mañana se levantaba. Se incorporaba en la cama y oraba, a medianoche, a las 12, se despertaba, se sentaba en la cama y oraba y meditaba en la Biblia 2 horas. Se ponía a dormir y a las 4 se levantaba para empezar el día orando. John Nelson. Guillermo Brownwell. Se dice que ganó miles de almas para Cristo, pero que detrás de la escena había agonizantes e incesantes oraciones. Su biógrafo dice, se mantenía arrodillado durante horas. Se mantenía arrodillado durante horas. Este es otro libro, Hombres y Mujeres de Oración, Elías Hannes Álvarez. ¿Sabéis que Billy Graham tuvo que ser operado de sus rodillas por las horas que pasaba de rodillas? Os lo dije la otra vez, ¿verdad? Billy Graham lo tuvieron que operar de las rodillas por las horas que pasaba orando de rodillas. Juan Smith tenía una vida de oración intensa, tan intensa que murió a los 37 años. Y aquellos que lo rodearon dicen que lo que ocurrió con él fue que no aguantó los rigores y las demandas intercesoras en su vida. Eso es lo que los que lo rodearon pensaron de por qué murió tan repentinamente, porque su cuerpo no aguantó las demandas a las que él sometía a su propio cuerpo para orar. John Oxtoby era un hombre, dicen sus biógrafos, común en cuanto a sus dones personales. Común, era un hombre normal y corriente, digamos. Pero sus biógrafos dicen que era un gigante de la oración. Y que pasaba hasta 6 horas diarias orando arrodillado. Tomás Chapnes dijo, tienes que levantarte temprano en la mañana si quieres navegar con las velas llenas del Todopoderoso, decía él. Samuel Cadwick dijo, nunca prospero si no dedico mucho tiempo a la oración. Orar como Dios quiere que lo hagamos, decía él, es una de las mayores hazañas en la tierra. Tal oración cuesta y necesita mucho tiempo. Cadwick decía que la hazaña que tú más grande podías hacer como cristiano era orar, decía él. Bueno, hermanos, sería fácil haceros sentir culpables por fracasar en la oración, ¿verdad? Pero no es mi propósito en esta mañana haceros sentiros culpables, porque es humano sentirse culpable ante estas personas. Es humano sentirse culpable, sentirse casi ridículo, casi ni nos atrevemos a compararnos con personas así. Pero no es mi propósito, el propósito es, primero, estimularnos a la oración, estimularos a la oración. Segundo, tomar la oración como una disciplina, tomarla como una disciplina. Lo que hemos visto como introducciones, ¿para qué? Bueno, para haceros reflexionar y despertar a vuestra realidad. De vez en cuando es bueno ponerse en el espejo. De vez en cuando es bueno compararse con personas que oraron o oran de verdad. Y entonces compararnos nosotros. Comparar dónde estamos, ver cómo estamos y ver cuál es realmente nuestra realidad. Ver que si otras personas como nosotros pudieron, sí se puede. Las personas que os acabo de mencionar, que acabamos de leer, eran hombres y mujeres exactamente igual que tú y que yo. No eran distintos, no estaban hechos de otra pasta, no tenían una unción ni algo que Dios le había dado especial, no tenían nada. Simplemente que decidieron orar. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos orar. ¿Por qué no podemos orar 2 horas diarias? ¿Por qué no podemos orar 1 hora diaria? ¿Por qué no podemos orar 3 horas diarias? Mirad, tiempo tenemos. Si queremos, lo hacemos. Para la oración no hay límite, si queremos, lo hacemos. Como dijo Samuel Bradburn, un hombre que también oró mucho, me gustó mucho esto que él dijo, me culpo a mí mismo de no vivir más en un espíritu de oración, pero bendigo a Dios por hacerme ver esa falta. A él decía que se culpaba a sí mismo porque no oraba más de lo que tenía, porque no oraba tanto como tenía que orar, pero decía, bendigo a Dios por hacerme ver esa falta.
Y lo que yo he intentado al ponerte estos ejemplos es que tú y yo podamos ver nuestra falta de oración. Si es que la hay. Si no la hay, pues no la hay, pero si la hay, que podamos verla. Y que podamos bendecir a Dios porque de vez en cuando también nos haga reflexionar y nos haga parar y pensar cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra comunión con Dios, cómo está nuestra disciplina en cuanto a la oración. Esa es la idea. Otro hombre dijo lo siguiente, dijo, los protestantes somos un pueblo indisciplinado. Los protestantes somos un pueblo indisciplinado. Y dijo, esa es la razón de una buena parte de la escasez de entendimiento espiritual y de la grave falta de poder moral. Y un escritor dice que la causa de por qué, el principal motivo para no orar es el aburrimiento. Eso es lo que dice Whitney. Dice, la principal causa en los cristianos para no orar es el aburrimiento. Es decir, nos aburrimos a la hora de orar, nos aburrimos. Y es curioso, ¿no? Porque si la oración es hablar con Dios, como decimos, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué no oramos más si la oración es hablar con Dios? ¿Por qué no disfrutamos más de la oración? ¿Por qué la oración en tantos momentos es aburrida para nosotros? Es un esfuerzo increíble que tenemos que orar, ¿no? Si, yo digo, ¿no? Si cuando oramos hablamos con el ser más fascinante del universo, ¿no? ¿Hay alguien más fascinante que Dios en este universo? ¿No, verdad? Bien, y si oramos por las cosas más importantes de nuestra vida, ¿por qué nos aburrimos y desistimos al hacerlo? Si piensas en la oración, estás hablando con la mejor persona con la que te puedes poner a hablar, con Dios. Y estás hablando de temas que son importantes para ti. Se supone que no estás orando porque el Madrid gane o porque no sé qué, sino estás orando por tu familia, por tus hijos, por la iglesia, por la salvación de personas, por la sanidad de alguien. Son cosas importantes para ti. Y yo creo que todos nos deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué entonces nos aburrimos? ¿Por qué desistimos al hacerlo? Porque no me motiva y aún 5 minutos me parecen una eternidad a veces. Hay personas que lo dicen, o sea, es que yo pasando 5 minutos ya no tengo nada que decir, ya no sé nada que decir. Ya tengo que volver a repetir lo mismo. O sea, ver nuestra realidad, hermanos, en cuanto a las disciplinas espirituales, en cuanto a la oración. En cuanto a la oración, ver nuestra realidad y ver cómo estamos. Y todas las personas que han escrito y han predicado, que ha llegado a nuestros oídos o que han escrito libros, seguro que otros muchos que no escribieron también lo dijeron, ¿no? Como que la oración es lo fundamental, pero no solo en la iglesia, sino en mi vida. O sea, ¿por qué creéis, por ejemplo, que esto está pasando en todos los sitios, no solo aquí en Sion está pasando? ¿Por qué los cultos de oración, por qué crees que será que los cultos de oración son los menos transitados? ¿Por qué será? Pues porque no se ora, en casa. Entonces, si yo no oro en casa, pues tampoco voy a ir a orar a la iglesia. Así de claro, así de claro. Y llegamos a la conclusión a veces de que, bueno, pues debo ser yo, debo tener algo mal. Si me aburre algo tan importante como la oración, entonces debo ser un cristiano de segunda categoría. Entonces ya nos empezamos a martirizar, ¿no? A decir, hay que ver, tengo que ser yo porque otros oran y no yo, así que tengo que estar yo mal, yo soy el que estoy mal, yo soy el que no soy capaz y parece que soy como un cristiano de segunda categoría, que hay otros que oran y son de primera división y yo no oro muy poquito y soy de segunda división, ¿no? Bien. Esto no es la solución, hermanos. Puede ser que eso sea cierto, puede ser, pero esa no es la solución. La solución no es darnos palmaditas, ¿no? Hay que ver que... No, la solución es hacer algo, como vamos a ir viendo. Si las oraciones nos aburren, ¿le aburrirán también a Dios? ¿Necesita Él que le pidamos las mismas cosas una y otra vez? Hay una historia real de un niño de 5 años en una iglesia que repetía la oración de su padre en karaoke.
un comentarista lo cita, que esto fue algo real en su iglesia, el comentarista que lo menciona. Resulta que invitaron a una persona a orar en una reunión, no me acuerdo en qué, invitaron a la persona a orar, ¿no? Y tenía un niño de 5 años, y entonces este hermano empezó a orar en la reunión, ¿no? Empezó una oración, y cuando se dieron cuenta, su hijo estaba repitiendo exactamente las palabras que estaba diciendo su padre en oración casi a la misma vez. Y claro, el comentarista dice, eso nos ocurre a nosotros también. ¿Por qué? Porque hay falta de oración en nuestra vida y en nuestras oraciones públicas decimos siempre lo mismo, siempre las mismas frases, siempre las mismas peticiones, siempre las mismas frases construidas. Así que el niño, como había escuchado tantas veces a su padre orar en público de la misma manera, pues había aprendido la oración y la repitió sin problema ninguno. Una sola oración, hermanos, no produce una vida de oración. Una sola oración no produce una vida de oración. Las oraciones sin variedad terminan por ser palabras sin significado. Es decir, aunque yo venga, por ejemplo, los jueves, digamos, los que venimos los jueves, ¿no?, a orar, y oramos en público o en privado, una oración un jueves en el culto no hace una vida de oración. Eso quiero que lo sepáis, ¿no? Jesús dijo que orar así es en vano. Cuando Jesús habló con los fariseos, ese texto lo veremos en su momento, cuando dijo, no uséis vanas repeticiones. Con un amigo con el que tú tienes confianza, ¿no?, y con el que tú hablas de todo, no hablas siempre de lo mismo. Hablas de una cosa, hablas de otra, hablas de esto, de aquí, de allá, compartes esto, te ríes, lloras, te pones serio, hablas de cosas triviales, hablas de cosas serias, hablas de un montón de cosas, ¿no? O cuando un chico tiene una novia y pues le habla siempre de lo mismo, siempre le dice lo mismo, al final la chavala se va a aburrir, ¿no? Y pues siempre me dice lo mismo, ¿no? Orar por lo mismo es normal, entenderme, es normal. O sea, claro que tenemos que orar siempre por nuestra familia, por nuestros hijos y por cosas trascendentes, ¿no? Pero eso muchas veces oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por no sé qué, y eso se acaba en 2, 3, 4, 5 minutos, terminas de orar por eso ya. Y ahí se acaba la oración ya. O la oración tiene que seguir. Porque la oración es hablar, ¿no?, con el Señor. Bien, Dios, hermanos, no solamente tiene una gran voz a través de la cual nos habla, que es su palabra. No solamente tiene una gran voz, también tiene un gran oído. También tiene un gran oído. Y continuamente está atento a nosotros. Eso es algo que tenemos en la Escritura. O sea, ¿se aburre Dios de nuestras oraciones? Pues parece que no. Parece que no. Parece que el que nos aburrimos somos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos siendo creativos, no estamos poniendo empeño, no es algo que sea una práctica habitual en nosotros, y cuando pasan 3, 4, 5 minutos, ya se acabó, ya no hay más frases, ya no hay más palabras, ya hemos dicho las palabras que sabemos, ahora de repente empezamos a pensar ya en otra cosa, en la comida, en no sé qué, y nos damos cuenta y ni siquiera estamos orando ya. Eso me ocurre a mí, supongo que a ti también te ocurrirá. Los que miden estas cosas nos dicen que un gran porcentaje de cristianos no llevan una vida de oración constante y significativa. En algún momento os voy a poner un esquema que hay, unas estadísticas que hay, y nos vamos a sorprender con las cosas. Bueno, no creo que nos sorprendamos. Pasa que estas cosas, estas estadísticas, no se suelen mencionar en las iglesias, digamos, pero no creo que nos sorprendamos mucho. Si cada uno vemos para nosotros, creo que no nos vamos a sorprender. Mirar, leyendo sobre la oración, esto es muy importante también, hermanos. Hay que leer libros de la oración. Está claro, la palabra está ahí, la puedes leer, orar, por supuesto, pero también leer libros. Leer libros de oración, estudios o devocionales que enriquecerá tu formación en la oración. Ver lo que determinadas personas hicieron
cómo oraban, qué hacían, cómo intentaban que eso no se apagara en ellos, cómo se esforzaban, qué maneras buscaban de no estancarse en la oración. Esto es bueno que lo hagamos, es bueno que leamos libros de la oración, cómo otras personas lucharon contra la oración y vencieron y lograron orar, cómo las dificultades que tenían, los pasos atrás que tenían y cómo hacían. O sea, creo que esto es bueno, ¿no?, que leyésemos libros de oración. Hay muchos, si te pones a buscar en español hay 1.000.000 de libros de la oración. Cualquier escritor que se precie ha escrito un libro de la oración. Cualquiera. Leer oraciones de los veteranos que vivieron en las trincheras de la oración y que nos motiven a orar. A ver las vidas de estas personas, ver sus testimonios de oración y ver cómo en resultado a su oración Dios obró de una manera natural. Dios se manifestó, la mano de Dios se manifestó, el poder de Dios se manifestó y eso te motiva a orar. Cuando tú ves otros hermanos que oraron y persistieron en la oración y Dios les bendijo, eso te motiva. Porque estás leyendo el libro y tú mismo estás diciendo, claro, pues si yo no oro, ¿cómo va a pasar algo en mi vida? ¿Cómo va a pasar algo en mi entorno? Y que eso nos motive a orar, además de la Biblia, por supuesto, en primer lugar, ¿no? Leer libros también de hombres y mujeres sabios nos darán el privilegio de caminar con ellos y aprender los conocimientos y experiencias que Dios les dio. Porque cuando ves hombres que escribieron libros de oración y mujeres, ves como ninguno es igual, ninguno. Cada uno oró a su manera, cada uno oró enfocado en algo. Dios obró en cada uno de una forma tan distinta, ¿no? Y eso aprendes, que no hay una gran variedad, ¿no?, de personas, y ves cómo a cada uno personalmente la oración que hizo, Dios bendijo eso. Pero hay una cosa, no hacían una oración de 2 minutos. Cuando oraban por algo, no, oraban horas. O sea, como dijo alguno, ¿no?, bombardeaba el cielo directa, pues como la parábola, ¿no? Este juez decía, no le voy a hacer. ¿Y por qué la atendió? Porque esta mujer estaba ahí todos los días allí. Todos los días. Al final dijo, mira, ya para que me dejen paz, ¿no? Y Jesús usó esa parábola por algo, no por nada. ¿Para qué usó esa parábola Jesús? Para que nosotros tuviéramos también esa existencia. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quién no ha aprendido, por ejemplo, sobre la oración de fe después de leer a Jorge Müller? Un hombre que cuidó a miles y miles y miles y miles de niños huérfanos con la oración. Un hombre que no le pidió nada a nadie, ni tuvo una deuda con nadie tampoco. Y simplemente oró y Dios lo bendijo. Y tú lees ese libro y te das cuenta que tu oración no está hecha con fe. Y que deberías de hacer una oración con fe. ¿O quién no se ha sentido motivado a tener comunión con Dios al leer sobre la vida y el diario de David Breiner? O sea, lees el diario de David Breiner y dices, ¿a qué estoy jugando yo? Y eso te anima a hacerlo, a orar. Hermanos, leyendo sobre la oración, os animo a que leáis algún libro de la oración. A leerlo, hay muchos. Buscar y ver qué libro os puede gustar o qué libro os puede motivar. Leerlo para que os motive, para que veáis cómo porque a veces nosotros las personas de la Biblia las tendemos a pensar que son, ¿no?, ahí, pero hay las personas también como nosotros. Bien, hay otra cosa importante, y es que la oración se da por sentada en la Biblia, ¿no? O sea, la oración se da... Sí, Juan, ¿me puedes pasar ese? Parece que se acabó la pila, hablo mucho. Gracias. La oración en la Biblia se da por sentada. Mirad, por ejemplo, este pasaje lo trataremos en su momento y lo analizaremos en detalle. Pero, por ejemplo, Jesús dijo, ¿no?, en Mateo 6:15, cuando ores. También dijo después, pero tú cuando ores,
Luego después en Mateo 6:7 volvemos a tener, cuando ores, ya van 3 veces en un mismo pasaje. Y luego también al final, vosotros oraréis así. O sea que en Mateo 6, una de las cosas que aprendemos aquí, que es que se da por sentada la oración en la Biblia. Es decir, Jesús da por sentado que tú oras. Y Jesús lo que dice, bueno, pues tú cuando ores, y ahora te aconseja, no hagas esto y haz esto. Pero lo primero que se da por sentado es que yo oro, ¿no? Si no oro, pues no puedo, ya no voy a tener problema de las repeticiones o de no orar con fe o lo que sea. Si no oro no hay problema, pero cuando ores. Lucas 11:9, la Nueva Traducción Viviente, traduce como sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Realmente es un presente continuo. A pedir y se os dará, ¿no? Sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Y el texto que hemos leído, Jesús le contó una historia sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, la Biblia se da por sentada la oración. La da por sentada en cualquier hijo de Dios. Ahora, imaginémonos una cosa. A ver si somos capaces. Imaginémonos si Jesús en persona se nos apareciera y nos dijera que espera que oremos. Estás en tu habitación una mañana o una noche y de repente Jesús se aparece. Se aparece, tú lo ves, se aparece ante ti. Y te dice que espera que ores. ¿No? Y la pregunta es, ¿no seríamos más fieles en la oración si eso pasara? Yo creo que sí, ¿no? Jesús se aparece en la habitación, con voz audible, tú lo puedes ver, es Jesús, y te dice, Carmen Pili, espero que ores. O te dice, Nicolás, espero que ores. Yo creo que todos nosotros seríamos más fieles a la oración, ¿no? Bueno, pues mirar, las palabras de Jesús que acabamos de citar en Mateo 6 son para ti de la misma manera que si Él te las dijera cara a cara. Porque esta es la palabra de Dios y esta es la voz de Dios. De manera que cuando tú lees en Mateo 6, tú cuando ores, no uses. Cuando ores, entra en tu aposento. Cuando ores, haz esto. Así que orarás así. Pues lo que te está es diciéndolo cara a cara, sin intermediarios. Mirar, en la Biblia no impone que tú ores, pero está implícito que lo harás. La Biblia no te obliga a orar, pero lo deja implícito que tú lo vas a hacer. Bien. Y también lo que deja claro es que el Espíritu Santo impulsa mi alma a buscarle. Eso es lo que algunos de los que hemos leído al principio lo dicen, y muchos que han escrito libros sobre la oración lo comentan, ¿no? Que es que la Biblia lo que nos dice es que el Espíritu Santo impulsa nuestros corazones a orar, a buscarle, a tener comunión con Él. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando no lo buscamos? Bueno, el Espíritu Santo se puede apagar y el Espíritu Santo se puede entristecer y al Espíritu Santo se le puede callar también con otras cosas. Agustín decía, San Agustín, el que poco ama, poco ora. El que ama mucho, mucho ora. Interesante, ¿no? El que poco ama, poco ora. Richard Hawker dijo, la oración es lo primero con que empieza la vida recta y lo último con lo que termina. O sea, él dice que es imposible. Si tú cada mañana oras una hora, pongamos una hora, dice, es imposible que si tú por la mañana oras y estás en la presencia de Dios una hora, dice él, es imposible que tú ese día vivas igual. Imposible. Dice él, imposible. John Bunyan, el del Progreso del Peregrino, dijo, si no es usted una persona que ora, no es cristiano. Esto ya es más fuerte, ¿no? Así de claro, ¿no? Clarito. Si usted no ora, no es cristiano, punto. No sé si tendrá razón o no. Richard Baxter, otro también puritano, dijo, la oración es el alimento de la nueva criatura. Y Jorge Eber dijo,
la oración es la sangre del alma. Si tú te fijas aquí, lo que muchos hablaron de la oración es como algo más allá de unas palabras, más allá de una oración en público, más allá de 5 minutos por las mañanas para acallar mi conciencia, más allá de una oración hecha en algún momento. Hablan de una vida, ¿no? Hablan de una vida, de una compañía al lado de Dios. Eso es lo que es la oración. Creo firmemente, hermanos, que la oración es algo instintivo en el cristiano. Tiene que ser instintivo, o sea, si yo instintivamente no siento orar, debo de pararme un momento, y decir, oye Antonio, ¿qué está pasando contigo? Es que tiene que ser algo instintivo. Si tengo una relación con Dios y el Señor es mi Salvador, ¿cómo no voy a buscarle? ¿Cómo no voy a hablar con Él? Es imposible, pero también creo que no hay deber que las Escrituras recalquen más que el deber de tener comunión con Él. Es decir, es verdad que por un lado la oración en el cristiano es algo instintivo, el cristiano busca orar, pero también no hay deber que las Escrituras recalquen más que hacerlo. Por eso hablamos de disciplina espiritual en cuanto a la oración. Sí es algo instintivo que a mí me gusta hacer, que yo quiero hacer, pero también hay una decisión de querer hacerlo, de esforzarme por hacerlo. Por naturaleza, orar es una empresa difícil, ¿sí? ¿Sí? Orar es gloria y bendición. Orar debe de ser para nosotros gloria y bendición. Pero también es batalla y agonía. También es batalla y agonía. Tenemos en la vida de Jesús esto, como en muchos momentos la oración fue para él esa comunión con su Padre, preciosa, ¿no?, de Jesús con su Padre. Y tenemos otros momentos donde fue una batalla, cuando él hizo de expulsar a aquellos demonios y todo aquello que había, y los discípulos no pudieron, y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no pudieron? Y dijo, esto no sale sino con ayuno y oración. O sea, una batalla por eso. Y también es una agonía. Jesús en Getsemaní ora en agonía, en una agonía total, en una agonía exagerada, ¿no? Es la visión de las cosas no vistas. La oración es la visión de las cosas no vistas. Es decir, cada mañana cuando yo oro me pongo en contacto con un mundo distinto al que voy a salir, con una persona distinta con las que me voy a encontrar, con Dios. Y la oración por la mañana, ¿qué hace? Hacerme ver que aparte de todo lo que voy a vivir durante el día, hay algo más. Darme una visión clara de las cosas, ver las cosas a la luz de la eternidad, ver mi vida diaria a la luz de que Dios está ahí, de que Dios me ama, de que yo tengo que amar a Dios, de que yo tengo que obedecer a Dios, etc. Para eso es la oración. La oración es para nosotros, no es algo etéreo ahí, no es algo que oramos para nada, no. Los vamos a ver todos los beneficios que tiene. Los judíos que se encargaron de dejarnos las costumbres que los judíos tenían en el Antiguo Testamento, nos dicen que hay 4 cosas en la vida que requieren determinación y fuerza. Ellos hablaban de 4 cosas en la vida que requerían determinación y fuerza, y una de ellas era la oración. Hay algo que hace la oración difícil, ¿sí? Y son los impedimentos espirituales que tenemos. Los impedimentos. Vamos a leer un texto en Efesios 6, Pablo en Efesios 6, por favor, me acompañáis. Pablo allí habla del ataque satánico, ¿verdad?, en contra de nosotros, del ataque de Satanás en contra de nosotros. Y Pablo, en el capítulo 6, nos habla de la armadura de Dios, ¿no? Y nosotros siempre hacemos énfasis en la armadura, en la espada y todo esto, pero hay algo en el texto que nos dice que pone todo en su lugar. Vamos a leer Efesios 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Veis? O sea, hay un propósito. Yo no oro para cumplir el expediente.
Podéis resistir el día malo y habiendo todo acabado, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahora tenemos el orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Si os fijáis, la primera parte de los verbos son verbos en imperativo: tomad, estad firmes, calzaos esto, tomad el escudo, tomad el yelmo, ¿no? Verbos en imperativo, son órdenes muy directas, muy cortas. Y ahora dice, orando en todo tiempo. O sea, lo que te dice es que cómo tú puedes, por ejemplo, cómo tú puedes tomar toda la armadura de Dios. Orando en todo tiempo. ¿Cómo tú puedes tomar el escudo de la fe? Orando en todo tiempo. ¿Cómo tú puedes tomar la espada que es la palabra? Orando en todo tiempo. Esto es gramática pura y dura, ¿no? Hay unos verbos que están en imperativo y el participio los modifica. Así que la oración es lo que hace, porque yo, por ejemplo, ¿cómo voy a apagar los dardos de fuego del maligno si no oro? ¿Cómo? No funciona así. Orando en todo tiempo, con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu. ¿Y qué? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Orando, velando, es lo mismo. Mirar, nuestra vida, en un sentido, no depende de nosotros, sino que depende de nuestro estado de vigilia. Jesús dijo, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, ¿cómo estamos cada uno de nosotros espiritualmente? Depende de nuestro estado de vigilia, depende de lo que estemos vigilando, depende de lo que nos estemos esforzando para que estas cosas sucedan. A veces nosotros cedemos al practicar la oración, o tenemos falta de ganas de orar. O sea, ¿cómo puede ser que cedamos ante la oración o tengamos falta de ganas? O sea, no tengamos ganas. Cuidado. Policarpo decía que cuando nos ocurre esto de ceder, de practicarla o tener falta de ganas, él decía que debemos volver a encender nuestro amor en la sangre de Dios, decía él. Cuando no tengamos ganas de orar, él decía, tenemos que recurrir otra vez a la sangre de Cristo. Y que la sangre de Cristo y que su sacrificio y su amor y su obra vuelva a traer vida a nuestros huesos secos. Y vuelva a darnos esa esperanza, ese deseo en el alma de querer orar, ¿no? La sangre de Dios, decía él. Y Westcott decía, la visión de Dios hace que la vida sea una oración continua. Porque la oración cada día te lleva a tener una visión de Dios, a ser consciente de Dios en tu vida. Y esa visión te lleva a orar, porque lo tienes cada día. Vamos a ver muchos textos de esto que nos lo dice. Hoy simplemente es la introducción a este tema de la oración. ¿Por qué todo esto, hermanos? ¿Por qué la introducción de hoy? Porque desmayar en esto sigue a la oración como una larga sombra. Es decir, la idea de desmayar en la oración es algo que nos perseguirá toda la vida. Es algo que nos perseguirá toda la vida. Nunca vas a poder decir, ni yo a poder decir, ya soy un hombre o una mujer de oración. Si hoy has orado, qué bien, pero mañana es otro día. Y mañana la sombra de desmayar en la oración va a estar otra vez. Y si llevas una buena etapa en la que estás orando y estás siendo un hombre y una mujer de oración, qué bien. Pero una prueba en la vida puede venir como esa larga sombra que te haga desmayar también, que me haga desmayar. Cualquier cosa en la vida, al final nos hace desmayar en la oración. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Nosotros lo hacemos al revés. Las palabras de Jesús las cumplimos al revés. Nosotros ¿qué hacemos? Cuando somos tentados, oramos.
¿Verdad que sí? Si eres como yo, seguro. Cuando estoy empezando a ser tentado, oro para resistir la tentación. Pero resulta que Jesús dice que es al revés. Él dice que tú ores para que no entres en tentación. ¿Veis la diferencia? Yo me gustaría, es algo que me encantaría de proponeros como una... Dale un vaso de agua al hombre este que está... a Nicolás, que está el pobre. Yo os voy a proponer algo. Y es, bueno, un reto simplemente, ¿no? Para ver qué tan dispuestos estamos en las disciplinas espirituales, ¿no? Y es que, ¿cuánto tiempo oras? No hace falta que me lo digas. ¿Por qué no intentas orar el doble? ¿Cuánto tiempo oras? ¿5 minutos? Bueno, intenta orar 10. ¿Cuántas horas? 10. Intenta orar 20. Intenta orar un poco más. Intenta que eso sea una disciplina para ti. Intenta no dejar de orar cada día. Intenta buscar al Señor cada día. Empezar el día, como decía él, que las velas del Todopoderoso soplen sobre ti. Que la oración sea parte de nuestra vida, de nuestra práctica diaria. ¿Por qué no lo intentamos? Y está bien que estudiemos de la oración, pero ¿por qué al principio cuando yo leí todos esos hombres que leí, y hay mujeres también, por supuesto, ¿por qué nos sentimos tan mal cuando leemos todo eso? Porque no oramos. Porque no oramos. Pero la oración debe estar presente en nuestras vidas. La oración debe ser una realidad en nuestras vidas, si queremos ver cosas maravillosas en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestra iglesia y en nuestro país. Señor, queremos agradecerte por este medio que tenemos que es la oración. Y